Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio. Los saludan como siempre Balam y Cristian para el día de hoy regresar al universo de Marvel porque vamos a hablar de la última entrega del Capitán América 4 llamada Un Nuevo Mundo. Y bueno, como ustedes ya saben, si son seguidores del canal, no es la primera cinta del universo de Marvel que tematizamos en este canal. Y bueno, quienes han visto los videos anteriores ya saben que no somos fans. Por lo tanto, quizás vale la pena enfatizar que aquí no somos un canal que hace la, entre comillas, clásica crítica de cine que sobre todo pulula en espacios como YouTube, que les va a decir si 13 estrellas y 5 estrellas y las actuaciones, que si se parece a lo que plantea el cómic, que si nos gustó el CGI o todo eso, sino aquí tratamos de hacernos la pregunta: ¿qué nos cuenta la película sobre el estado actual de la sociedad en Estados Unidos, pero en este caso creo que también en otras partes del mundo? Es decir, que es una crítica que va más allá de nada más hablar de lo que pasa a primera vista en la película. Una vez dicho esto, Balam, ¿de qué trata esta cinta? Bueno, igual antes de comenzarlo, me gustaría decir que ya es, no sé si la 10ª película sobre Marvel que grabamos. Entonces, creo que aunque no hemos leído los cómics, tenemos ya una cierta experiencia de lo que Marvel produce y por lo menos estamos al tanto de sus últimas producciones. Entonces, efectivamente, como lo decías, nos encontramos con la cuarta entrega de una saga que inició hace ya muchos años, que es el Capitán América, evidentemente, pero en esta saga no va a ser el Rod Rogers el que va a hacer el papel del Capitán América, porque parece ser que en la última película salió del juego por alguna razón que no recuerdo Se le ahora. acabó su contrato con Marvel y tuvo que irse, morir. Bueno, pero la historia, digamos que está en otro planeta o algo así, ¿no? Entonces, Correcto, quien, sí. quien ocupa el papel de Capitán América es Anthony Mackie, un actor afroestadounidense que justamente a mí me gustaría ahí como comenzar por eso, por la elección, digamos, de Capitán América como afroestadounidense. Me parece que es interesante porque, digamos, vivimos en una época en la que más bien América quiere volver a ser, o muchos estadounidenses quieren volver a ser Estados Unidos como era en los 50s o 60s. Es decir, muchas personas en Estados Unidos están buscando como un regreso al pasado. Y en ese pasado, evidentemente los afroamericanos no tenían un muy buen lugar en el interior de sus sociedades. En primer lugar, me parece una elección interesante, pero que conforme vaya avanzando la trama, veremos que termina de resultar poco relevante para el desarrollo de los acontecimientos. En general, la trama, si es que se puede hablar de una, porque en realidad yo siento que hay como muchos De eventos acuerdo. mezclados, se centra en un incidente internacional, digamos, que involucra al nuevo presidente de Estados Unidos, que está protagonizado por Harrison Ford, que, digamos, en ese sentido no parece ser como, no se lo ocultan a nadie, sí tratan, creo yo, como de replantear el momento de Trump. O bueno, ahorita platicaremos Si sobre quieres, eso. ahorita hablamos de eso, sí. Y bueno, después de reunirse con el recién presidente electo, Harrison Ford, justamente, una de sus primeras misiones de Sam Wilson es ir a recuperar un artefacto que le fue sustraído al gobierno de Estados Unidos, muy importante, y que aparentemente lo tienen los narcotraficantes en México. Entonces, la primera escena de Sam Wilson como Capitán América es en México, combatiendo a los narcotraficantes y salvando familias mexicanas del terror. Sí, eso me sorprendió porque la película se grabó pues antes de la victoria de Trump, evidentemente. Ahorita también quiero enfocarme un poco en el proceso de producción que ya se ve ahí que fue un absoluto desastre. Pero más allá de eso, la primera escena de acción en la cinta, que es, le llaman el opening, que es muy importante, y ahí se supone que meten mucho coco de pensar, a ver, ¿cómo vamos a hacer que el auditorio diga, ah, esta película sí pinta para hacer algo bueno, épico? Y es como dices, Estados Unidos con drones, con aviones, invadiendo, entre comillas, el territorio mexicano, me parece que Oaxaca, para recuperar un artefacto, pero ese es el tema secundario en esa escena, sino el principal es que vemos cómo salvan a familias mexicanas Ujú. y hay una escena muy emocional, o se trata de emocionalizarnos como público, que una madre abraza a su hijo, voltea a ver a Sam Wilson, al Capitán América, y le dice, gracias por ayudarnos. Y Sam Wilson le dice, de nada. Y luego se van y Sam Wilson se voltea. Dice así como, casi casi lo único que le faltó es romper la cuarta pared, voltear a la cámara y es, eso podemos hacer por ustedes, pinches mexicanos. Y bueno, y yo le escribí, y no me dejarás mentir, Balam, luego en WhatsApp de esa escena, y le dije, es que justo por eso, o en gran parte por eso, hacemos
análisis de película de esta forma en este canal, porque hay ese tipo de escenas que pueden parecer desconectados con lo que pasa en la vida real, pero justamente no lo son porque tratan de suavizar un problema geopolítico complicadísimo, que yo para nada soy un fetichista de la soberanía y la soberanía. Sin embargo, es algo que, a menos que no siga nada de política actual, está en las mesas de debates de los últimos 2-3 meses, es qué tan peligroso es que Donald Trump declare como terroristas a los grupos del narco en México. Por lo tanto, él tendría el derecho por ley de actuar dentro del territorio mexicano, las implicaciones, lo que sea. Y en esa película, la primera escena de acción muestra casi para mí el sueño húmedo de Donald Trump, cómo él se imagina eso. Estados Unidos interviniendo, matando a los bad hombres, salvando a las familias mexicanas inocentes del crimen mexicano y los mexicanos agradeciéndolo al Capitán América, que me parece que Elon Musk y Trump no se ven tan lejos ellos mismos de una figura como ellos son el Capitán América real, y que eso se ha envuelto en una película de Marvel que se muestra en todo el mundo. Bueno, si eso no se entiende como un mensaje geopolítico, o por lo menos con ideología geopolítica fuertemente cargada, entonces yo no sé qué podría ser. Absolutamente. Creo yo que la clave está en que justamente lo hace un superhéroe. Entonces, como lo hace un superhéroe, moralmente ya, digamos, como que está cubierto por un velo de bondad que no puede tener malas intenciones. Entonces, por más que evidentemente sea una invasión ilegal o una invasión militar a otro país, es una invasión militar buena o digamos por razones justas. De hecho, y ya comenzando digamos con esto, con el análisis, sabremos en la película que el objeto por el que se pelean en realidad es un nuevo material, un nuevo mineral que va a permitir crear armas mucho más poderosas, que es el mismo metal del que está hecho Wolverine. Entonces, resulta, digamos, en algún momento de la película que hay conflictos, porque resulta y pareciera ser que el presidente de Estados Unidos quería estafar al gobierno japonés, que es en realidad el que posee la propiedad de la isla con esos recursos. Entonces, en algún momento, los japoneses se molestan con el presidente de Estados Unidos y le dicen, ya no queremos hacer trato, ya no queremos venderte este mineral, ahí se acabó. Y en ese momento, inmediatamente Harrison Ford lo que hace es, cae en una presa de la ira absoluta y dice, vamos a invadir Japón. Vamos a ir por esa isla y voy a mover a todos mis militares para que eso se cubra. En la película este movimiento, digamos, diría yo, imperialista, de mover tus fuerzas militares para asegurar directamente los recursos, aún contra la intención o soberanía de otros países, me parece que en la película está como cubierta o es velada en el momento en el que se descubre que en realidad también el presidente está hasta cierto punto engañado por un tercer malo, que tiene cara, nombre y que se puede ver en tal lugar, y que está de alguna manera debajo de la mesa todos los hilos que terminaron en esa eventualidad. Entonces, eso le quita de alguna manera la responsabilidad al presidente de Estados Unidos de estar haciendo algo malo. O bueno, si lo está haciendo, algo imperialista, es nada más por una mala comprensión entre partes, quizás una cierta equivocación, quizás una falta de cuidado. Y me recordó, no sé si, ¿qué te parece a ti? Pero que también hace unos días Donald Trump literalmente le dijo a Volodymyr Zelensky, le dijo directamente que él era un dictador. Y entonces me encantó porque la respuesta de Volodymyr Zelensky ante eso, como evidentemente Estados Unidos tiene las armas y el poder que él necesita, fue, lo que pasa es que a Donald Trump lo dirigen personas con mala información. Está mal informado. No puede ser simplemente que en serio crea que es un digamos, como un dictador, que realmente piensa que es un pésimo político. No, simplemente está mal informado. Entonces yo creo que lo mismo pasa, digamos, en la película. Aun cuando se ve y se tienen todas las pruebas de que el presidente evidentemente estuvo detrás de la trama, termina, digamos, por velarse su imagen o por salvarse precisamente a través de esa clase de recurrir a narrativas que implican que ellos no hicieron nada. Que ellos, al final de cuentas, no fue su intención, por así decirlo. Sí, algo que me parece curioso es que ha sido de las películas de Marvel más confusas que he visto. Donde no entendía exactamente a dónde iba. Y eso me generó la suficiente confusión para luego investigar un poco, para dar un paso atrás, del proceso de rodaje de esta película. Y bueno, esta cinta costó, como casi todas de Marvel, carísima, $180 millones. La película se grabó en gran parte en el 23, o sea, ya hace más de año y medio. Luego se organizó lo que siempre se hace, que ya desde ahí para mí es un problema,
hacen proyecciones de prueba ante público escogido para analizar los niveles de entusiasmo que provoca una película. Y ya desde ahí, bueno, es un problema porque si no pasa por eso, regraban escenas o hasta cambian líneas de la historia. Y en este caso fue así. 3 veces la proyección de prueba fue considerada un fracaso. Se discutió, se ordenaron nuevas tomas y algunos informantes incluso dicen que se volvió a rodar una película nueva con una trama completamente diferente. Se cortaron personajes, se agregaron personajes nuevos y luego se juntaron materiales con lo ya existente previamente. Es decir, que estamos ante un rompecabezas que obviamente al final no tuvo ni pies ni cabezas. Por eso lo confuso. De igual manera yo no sabía que el estreno estaba planeado para el 24, pero por todo lo que les acabo de platicar se retrasó el estreno en los cines. Y ahora, esto más allá de ser anecdótico y dirías, bueno, a veces pasa, ni modo, es complicado, etc., lo entendería quizás más si fuese en otro momento histórico, pero yo lo interpreto quizás como algo paralelo y sintomático del mundo en el que nos encontramos. Es decir, que las cosas están cambiando. Yo no sé si para bien o para mal, pero que están cambiando, están cambiando. Dentro de los países, a nivel geopolítico, en muchos sentidos hay un panorama mucho menos claro que hace ni siquiera tanto 15 años. O sea, mi hipótesis es que esta película en la era de por ejemplo, Barack Obama, hubiese sido contado de manera mucho más sencilla y clara. Donde al final sales, bueno, la propaganda gringa como siempre, pero no con esta construcción tan confusa de la historia, sino es también para mí un reflejo del momento actual, del caos, de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, por lo menos en algunos sentidos, y sobre todo, y con eso te doy la palabra porque tengo algunos otros puntos, el autoentendimiento de Estados Unidos en el mundo, que es fuertemente cuestionado por Donald Trump. Ya no es nada más el yo me asumo como el policía del mundo, el poder transatlántico, la OTAN, que dominamos en esferas de influencia, sino es Donald Trump quiere otro tipo de orden en el mundo. Y eso creo que se refleja en el caos inmanente de la película. Tienes toda la razón. Creo que de alguna manera lo refleja también el hecho de que constantemente hay como un regreso al pasado, porque constantemente se recuerda a Rod Rogers, digamos al original Capitán América. También constantemente se recuerda, por ejemplo, en algún momento vemos a Isaiah, uno de los primeros supersoldados, o que también tomaron el suero del supersoldado, pero que a causa de su calidad de persona negra no fue reconocido ni incluido. Regresa del pasado, o sea, es igual un personaje que vuelve del pasado para volver a tratar de darle vida a una situación que, como tú lo dices, parece en crisis, a una falta de sentido general en el mundo, por lo menos del universo Marvel. Y ese hecho me parece a mí como interesante, porque creo yo que el hecho de que, por un lado, los personajes como afroamericanos, como que esta visión de inclusividad sigue permeando detrás de las películas de Marvel, al tiempo que juegan con la tensión de el nacionalismo, de recuperar, digamos, como una imagen patriótica de Estados Unidos, que compartían muchísimo más, por ejemplo, los cómics, donde nace el Capitán América y es el Capitán América, no el Capitán Latinoamérica o el Capitán Continente Americano, o sea, es el Capitán Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece como interesante eso, y creo que el punto central respecto de este tema que tú mencionas es cuando el presidente literalmente le dice al Capitán América: quiero nuevos Vengadores. Necesitamos nuevos héroes. Las personas necesitan nuevos héroes, ¿no? Porque el equipo anterior se perdió. Ya no existe esa referencia. Y, digamos, en ese sentido me parece que es interesante pensar que justamente como tú lo decías, este conflicto que también aparece en la película, que yo creo que en el caso, digamos, de la narrativa de la película es por la confusión tan tremenda de la producción que me acabas de decir. En este mundo de post-superhéroes, justamente se vuelve a extrañar como esa figura, esa añoranza del gran líder. Porque la figura de los superhéroes son más que solamente, como lo hemos mencionado aquí, policías con armas superpoderosas. O sea, en realidad, de lo que se trata es de la representación imaginaria de fuerzas morales que deberían moldear y controlar a la sociedad sin importar decisiones pasadas por burocracias o filtros democráticos. Es
digamos, como el deseo de ver que ciertas premisas morales se cumplen sobre la sociedad sin importar, digamos, la resistencia que se le oponga. Ya sea, normalmente los enemigos son eso, o vienen de las marginalidades de las sociedades para tratar de transformarla. Ujú. Entonces, a mí me parece muy interesante justamente porque una época que necesita héroes es también una época que es incapaz entonces de solucionar por sí Ujú. mismos los problemas, que es Ujú. incapaz de reflexionarlos sobre ellos y organizarse para su resolución, sino que más bien ese deseo por los superhéroes es también el deseo porque un orden se implante ante un mundo que se observa como caótico, ¿no? Es un deseo que si lo jalamos lo suficiente puede tener consecuencias fascistas detrás. A mí me pareció eso interesante. Como lo decías, es un momento en el que ya no hay superhéroes, pero se necesita de nuevo volver a traerlos a la vida. Sí, porque yo creo que si ya nos abstraemos de la película, o sea, Estados Unidos torpedea en el orden mundial. Fue hace poco la conferencia de Múnich, que se hace cada año, y los que ya forman parte del gobierno, aunque no de manera oficial, extraoficial, todo el mundo diría que sí, personajes como Elon Musk o Peter Thiel, que tienen acceso a la administración del Estado, van a reconstruir, perdón, el mismo. Es decir, que la historia del desarrollo geopolítico aún está abierto, o sea, abierto de nuevo. Habrá más acuerdos, habrá más guerras. Lo que está claro es que la idea de Estados Unidos como nación líder en el mundo, liderando el llamado Occidente, pues ha quedado temporalmente y yo creo que para siempre obsoleto. O sea, parece que hay que aceptarlo, para bien y para mal. Y pido, por lo tanto, también a la izquierda de estos países que también lo tomen en cuenta, porque yo estoy harto de, por un lado, ya dicen que el occidente ha caído, Estados Unidos está en decadencia absoluta, pero por el otro lado, cada que pasa algo, Estados Unidos es el poder omnipotente que controla todo lo que pasa en todos los países, en todo el mundo. Pues, o puede ser una de las dos cosas, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, que antes, y ese es el punto que quería hacer, es la liberalización y la universalización de los derechos habría sido impulsado por el Capitán América, como dices, y sus compañeros de lucha, los Vengadores, otros héroes. Es decir, que la división aparente entre quiénes son los buenos, qué es el bien, qué es el mal, habría sido relativamente fácil de construir, como en otras películas de Marvel que hemos visto, con excepciones, pero son excepciones contadísimas. Y esta narrativa universalista que ha mantenido el orden mundial llamado unipolar durante bastante tiempo, apenas estamos entrando en la funcionalidad de algo así que muchos llaman ya el mundo multipolar. Es decir, como dije, que la película de Marvel que se grabó en el mandato de Joe Biden, pero ya en ese entonces se percibía que esta narrativa universal ya no se puede presentar y afirmar a nivel del mundo tan fácil. Y entonces, ahora que personajes que recuerdan a villanos, y eso es lo curioso para mí, y superiores, como Trump y Musk, como ya lo dije, conquistaron la Casa Blanca, y me parece que Marvel, que es parte de Disney, hay que decir eso, se enfrenta a la problemática que no nada más tiene que ver con una mala gestión de Disney, sino ya quizás la unión ideológica entre la industria cultural de Estados Unidos, que siempre ha sido la más fuerte en el mundo, con los intereses o la visión ideológica del gobierno de su propio país, se enfrentan. Y eso contradice el sentido común de la industria cultural de los últimos 80 años, básicamente. O sea, más tarde, a partir de la Segunda Guerra Mundial, era clarísimo que la imagen en las películas de Estados Unidos, con excepciones, claro que las hay, pero estoy hablando de las más comerciales, siempre era, bueno, esta película hace grande la imagen de Estados Unidos en el mundo. Y eso ya no es tan obvio porque Disney tiene otra visión de Estados Unidos en el mundo que Donald Trump de Estados Unidos en el mundo. Pero te iba a preguntar, pero esta imagen, digamos, de policía del mundo, o sea, porque no es solo de el grande en el mundo, del imperio, sino Sí. además de un imperio que busca integrar al resto de sociedades y que la democracia se expanda, que ahora yo diría que eso es lo que cambia, porque sí que veo en el Capitán América un intento de volver a, o sea, no veo que cambie la intencionalidad de presentar a Estados Unidos como grande. Lo curioso es cómo, o sea, ¿qué lo vuelve grande a Estados Unidos, no? Y yo creo que ahí sí es un poco la diferencia, porque por lo menos en el Capitán América, incluso en el Capitán América, en el universo de Marvel anterior, incluso, digamos, gente como películas como las de Wakanda,
Porque era una forma de involucrar a otras Sí. partes del mundo en una especie de orden internacional asegurado por los superhéroes. Son los superhéroes del planeta, salvan a la humanidad. Pero justamente ahora, como bien lo mencionas, la película registra esa tensión que ahora se enfrenta, digamos, al interior. Porque en nuestro análisis del neoliberalismo, como lo vimos, en realidad no percibimos que haya un cambio radical con la llegada de Trump respecto de la ¿cómo decirlo? Respecto del desarrollo de las relaciones internacionales en términos comerciales, sino que lo que percibimos es que más bien están cambiando en términos políticos, que justamente tiene que ver con este cambio de Estados Unidos de dejar de ser el policía del mundo a mátense entre ustedes si quieren, yo solo voy a negociar con los que quiera. Y esa, digamos, me parece que justamente se observa en la confrontación que tienen el presidente de Estados Unidos en la película y el presidente de Japón. Incluso en algún momento aparece también Narendra Modi, no sé si te diste cuenta, Sí. en una reunión así virtual y todo. Porque ahí la idea era, además, discutir sobre el futuro del mineral. No necesariamente sobre la democracia, sobre los problemas de nuestras sociedades, sobre cosas así, sino es un arma muy poderosa. Hay que discutir entre todos cómo la vamos a ocupar. Entonces me parece que sí, ciertamente, creo que tienes un punto en eso. Yo quisiera, nada más tengo un punto más. Me llama la atención que el personaje, digamos, durante la película vemos que uno de los poderes que tiene el villano principal, Cabeza rara, ¿no? Stearns, sí, ajá. Bueno, el poder que tiene Stearns no es un poder físico, sino que es un poder de control sí. mental. Eso me parece interesante porque justamente muchas de las acciones, como el atentado contra el presidente de Estados Unidos, no fue intencional de quien lo hizo, sino que fue controlado como una marioneta desde el exterior por Stearns. Y así, como te decía anteriormente, la gran mayoría de acciones que diría serían moralmente cuestionables de parte de los héroes y personajes que nos enfrentamos se justifican como una especie de control mental por parte de este enemigo Stearns. Ahora, yo creo que este control mental sí que es una especie de, por lo menos, intento de conceptualizar lo que significa la ideología o el efecto que tiene la ideología, en el sentido de que, claro, los demás piensan distinto porque los están controlando, porque hay una manipulación, ¿no? Pero, digamos, a esa imagen yo quisiera hacer dos críticas. Por un lado, en primer lugar, pareciera darse a entender que entonces hay un punto de vista que sería el de los superhéroes que se dan cuenta que el mundo se cae, que no es ideológico, que el suyo sí es real, es genuino y que están viendo objetivamente cómo todo se está cayendo a pedazos, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, que el que hace el control mental es un enemigo, como lo comentábamos, específicamente o físicamente identificable. Que esa es una forma, desde mi punto de vista, infantil o ingenua que debe de observar o de pensar justamente ese problema. En las películas de Marvel se entiende porque son de superhéroes, pero en la realidad, este enemigo que genera el control mental también se infantiliza pensándolo en personajes como Musk, como Milley, como el mismo Trump, o como algunos otros que, digamos, se les da cierta... claro, como ellos son más abiertos respecto de que lo dicen, se les da mucha más atención y todos los reflectores están enfocados en ellos. Pero gente que piensa así y que hace política de eso ha existido desde hace mucho tiempo. Pero también, y esto, digamos, yo creo que es parte de las reflexiones de la teoría crítica sobre la sociedad, en gran medida ese control o esa dominación está esparcida por todo el sistema. No tiene, digamos, como personas detrás o una institución que lo está haciendo. Incluso el propio Hollywood, como una industria poderosísima que influye, digamos, en el sentido común de las personas, no las tiene regaladas. O sea, también se tiene que enfrentar a muchísimas otras narraciones que intentan ganar el sentido común. Entonces, me parece por lo menos interesante pensar que en la vida real, para muchas personas, Stearns es un enemigo real y se personifica en Milley, por ejemplo, o en la derecha, o quien tú quieras. Pero al final de cuentas, si hacemos, digamos, la analogía, también los enemigos políticos de ese estilo son enemigos fantásticos. Son enemigos hasta cierto punto imaginarios. Sí, justo como dices que yo lo he observado en muchas cintas de Marvel, que la salida preferida es personalizar todo, es decir, nunca tener que irse a algo más objetivo que la voluntad de ciertos individuos, porque casi siempre es eso, que en consecuencia son los culpables para bien o para mal de lo que pasa,
como bien indicas, las personas en la vida real también se imaginan que el mundo funciona de esa manera, que si pasa algo para bien o para mal es culpa de una o dos personas o un grupo, pero no tienen la capacidad de trascender eso y de ver lógicas sistémicas que, para mal, yo diría, rebasan en muchas ocasiones la voluntad de las personas, sino son estructuras que si no las cambiamos, por más que tengamos gente, incluso aceptando con buena voluntad, pues van a tener un margen de maniobra muy corto. En fin, ¿recomiendas la película? La verdad es que no. O sea, si no recomendaba las anteriores de Capitán América, esta está todavía peor. Ya les dijimos, creo yo, lo más importante. Estamos de acuerdo, o sea, no vayan al cine para verla, castiguen a Marvel por sacar este tipo de películas y vean otras. Ya pronto son los Óscares y si bien no es el mejor año de los Óscares, pero hay películas que valen mucho más la pena que Capitán América, ¿no? Pero sin duda, quizás una última reflexión, por más que no nos gusten a veces esas películas, creo que Marvel sí nos regala buenos termómetros de lo que pasa eso al interior de Estados Unidos. Por eso la tematizamos. Claro, en ese sentido nos encanta Marvel. En ese sentido es muy interesante, sin embargo, como película no vale mucho la pena. De acuerdo, completamente. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.